Buenos días, damos inicio a la sesión número 5, titulada El uso de las herramientas de monitoreo para la gerencia de políticas sociales inclusivas. Nuestros participantes son el señor Marcos Holanda, de la Universidad Federal de Ceará de Brasil, la señora Natalia Garbirias, del Departamento Nacional de Planeación desde Colombia, el señor Rodrigo Valdivia, del Instituto Nacional de las Mujeres desde México. La moderadora de este panel es la señora Indu John Abraham, oficial senior de operaciones del Banco Mundial. Hola, buenos días. Durante los últimos años, los últimos 3 años de esta conferencia, hemos tenido unos paneles como este, seleccionando por concurso para llevar y compartir experiencias innovadoras y quizás menos conocidos. Ha sido una oportunidad también de reconocer y de alguna forma premiar a las buenas prácticas de seguimiento y evaluación en la región. Este año, además de su reconocimiento por el comité organizador de presentar sus experiencias, todos los participantes tendrán la oportunidad de votar para las mejores ponencias en términos de su innovación, su replicabilidad y la mejor en términos globales. Como verán, tienen en sus mesas papeles para escoger entre las ponencias de esta sesión y la próxima. Tienen que escoger solamente uno por columna y a la clausura presentaremos los ganadores. Este panel refleja 3 experiencias innovadoras para usar mecanismos de monitoreo para promover la política pública inclusiva, innovadoras en sus instrumentos o en su uso. Un hilo común entre los 3 y que refleja también las discusiones de ayer es una mayor cercanía a la primera línea, a los proveedores de servicios y o los usuarios como fuente central de información. Y con esta información de alta definición se puede llegar a estrategias de mejora con mayor claridad. El primer ponente, Marcos Holanda, es profesor de Economía de la Universidad Federal de Ceará de Brasil, con doctorado en Economía de la Universidad de Illinois Urbana, quien presentará la experiencia de dinero por resultados en el sector de educación en el estado de Ceará de Brasil. Bienvenida. Buenos días. Minha apresentação está en inglés. Mi presentación se Eu vou encuentra falar em Mi português. presentación se encuentra en inglés, yo voy a hablar en portugués. Espanhol. É um bom exemplo de globalização. Ustedes lo van a oír en español. Es un buen ejemplo de Quería globalización. agradecer En primer lugar, ao quisiera Banco Mundial, agradecerle al ao Banco BID, Mundial, ao al BID governo y Costa al Rica gobierno de Costa pela Rica oportunidade por la de oportunidad estar aqui nessa de presentarme aquí muito en esta positiva, conferencia muito tan positiva produtiva. y tan productiva. O que eu vou mostrar para vocês? Lo que les voy a mostrar Primeiro, eu ahora acho que es lo todos que siguiente. trabalham En primer lugar, me parece que todos na lógica, los na que proposta de trabajan gestão para con resultados la propuesta, con la deben lógica perceber de cedo ou gestión tarde por resultados, grande se darán desafío cuenta más tarde, más da gestão temprano, para que resultados el gran é a desafío en sustentabilidade. este sistema É es la como sostenibilidad. ¿Cómo se hace que a proposta para que la propuesta governo que funcione de na un lógica dos gobierno resultados que funcione con continue base vivo, en ese continue incentivo por resultados verdadeiro, se mantenga vigente que os y avanços que se pertinente, conseguem sejam que los logros permanentes obtenidos y no apenas sean temporales. sostenibles Y yo a acho largo que plazo y no para solamente sustentabilidad temporalmente. tres Me parece que questões para são que exista fundamentais, sostenibilidad três fatores hay 3 são factores fundamentais. de importancia Primeiro, fundamental. nós A saber, precisamos de arcabouço en primer lugar, hace institucional falta un que marco dê institucional suporte à gestão que por resultados. apoye esta Leis, gestión por instituições, resultados, leyes, capacitações. instituciones, capacitaciones, etc. Depois nós precisamos En segundo também, e é lugar, muito hace importante, falta algo maior sumamente importante
importante, controle que es social. un control Ou seja, a social sociedade importante. En otras tem que palabras, la participar, sociedad debe a sociedade participar. tem que entrar La como sociedad uma grande demandadora debe ser por governos la que exija mais efetivos, gobiernos por governos más que entreguem efectivos, resultados. más eficaces, Sem que essa maior participação ofrezcan da sociedade, resultados. Sin dificilmente una a participación proposta incrementada de la sociedad, de gestão para resultados será muy fica difícil que esta sustentável. propuesta Nós temos mantenga sido su muito sostenibilidad. bons em desenvolver o lado Hemos da logrado oferta da gestão por desarrollar resultados, el lado de la sistemas, oferta de la gestión por indicadores, resultados a través de instituições. sistemas, indicadores e Mas temos instituciones. também Sin embargo, melhorar muito hace o lado da falta demanda. mejorar Como a sociedade la demanda. envolve mais como En a otras sociedade palabras, la pede e participación demanda de la mais sociedad governos y la efetivos. exigencia por Y parte por de los último, ciudadanos de nós un temos que gobierno trabalhar ao más lado dos eficaz. incentivos. Y también A tenemos minha que trabajar, apresentação en tem a tercer ver lugar, el tema de com los a última incentivos. questão, Mi presentación incentivos. tiene Como que ver con los desenvolver incentivos. mecanismos Este de último incentivos punto, mecanismos de para incentivos que se deben que desarrollar operem para na lógica dos gobiernos resultados. que funcionen nós fizemos, por então, resultados, en no Ceará, función de resultados, de los Nós resultados. desenhamos uma lei ¿Qué hicimos em en Ceará? 2007, Diseñamos o governo una ley en que en el a gobierno proposta en el era año criar 2007 y la incentivo propuesta muito era claro, crear muito incentivos direto y claros, objetivo directos, aos objetivos municípios. para O los Estado, municipios. o governo. No Brasil nós temos um En governo federal, Brasil os tenemos un estados, gobierno os federal, municípios. está el gobierno central, que es el Criamos gobierno federal, un después los incentivo estados, que aos serían las municipios, provincias, y después los aos municipios. prefeitos, O sea, la idea principalmente era aos crear gobernantes incentivos maiores para, dos principalmente municipios, a para los perseguir alcaldes, para los melhores municipios, las resultados municipalidades, em para educação, que em saúde logre e mejores meio ambiente. resultados en educación, Então, no salud y Brasil, medio ambiente. uma parte En da arrecadação Brasil, de impostos una dos parte de estados los impuestos tem que, recaudados lei, por los ser estados transferidas aos se municípios. deben transferir por critério ley a que los definía a municipios. distribuição Y el desses criterio que regía la do Estado para distribución os de estos municípios, recursos del na nivel del antiga Estado al lei, nivel de los municipios, en la ley que teníamos anteriormente, era basicamente Era, em função de indicadores estáticos. Era em função una que se basaba en da indicadores população do estáticos, município. o sea, se basaba Era en la población um del valor municipio, equitativo que em era função un valor do equitativo, nível de gasto en em función educação. del nivel Ou de seja, gasto que as había en transferências educación. O sea, las eram transferencias definidas por valores que não se mudavam de definían um ano para o outro. por montos Mas que no então, cambiaban desenvolvemos uma de lei, año a año, o sea, desenvolvemos uma lei no bien, em que mudou cifras que no cambiaban de año a año. esse Por lo tanto, critério. creamos O una ley que critério novo, cambió na nova lei, de forma radical ese criterio. En la passou nueva a ley, colocar resultados em los educação, resultados saúde en e educación, meio ambiente salud como y medio o ambiente critério definidor pasaron a da ser el repartição de criterio que recursos. define Ou seja, la agora, repartición os municípios de recursos. receberiam mais Por lo ou tanto, los menos municipios recursos entonces transferidos pelo pasarían a Estado recibir más em função recursos o menos do recursos del desempenho Estado que eles según su desempeño. passariam a ter em educação, En com educación, maior peso, 18%, que era el que em tenía más educação, peso, 18%, em saúde, salud e em meio ambiente. y medio ambiente. Ou seja, agora o que define, En otras palabras, lo que ahora os recursos são o determina desempenho cómo em se distribuyen los resultados. recursos Uma lei es el desempeño que y alterou, los resultados então, esse obtenidos. mecanismo de Esta transferência ley de cambió el recursos mecanismo do Estado de transferencia de para os recursos municípios. del Estado a los municipios. Eu não vou entrar no detalhe No voy a adentrarme técnico do en indicador, detalles y mas o tecnicismos en importante, cuanto eu a acho, al indicador en sí, pero lo que sí es importante recalcar es que tanto en cuanto a educación como en salud, el indicador de desempeño es la calificación de los alumnos en lengua portuguesa y en matemática. En salud, el indicador de resultado es la mortalidad infantil. Importante aqui é salientar que na construção Vale do la pena indicador, recalcar que a gente al premia desarrollar no apenas el un indicador nível premiamos da nota, no mas solo mais el nivel importante, de la calificación, sino a algo que es más evolução da importante, nota, que es desempenho do la aluno, evolución, o el avanço da historial nota. del alumno en cuanto a sus na questão calificaciones. das notas em português e Y matemática, estoy hablando como na de questão las da calificaciones mortalidade en lengua infantil. portuguesa y Isso é matemática y también importante porque na medida en em cuanto a que mortalidad você infantil. premia Esto es mais o importante avanço, porque mientras uno se você premia, cria já uno dentro premia el avance, do desenho genera da nova lei, dentro del viés em diseño favor aos municípios mais de la nueva pobres, ley aos municípios onde o nível de educação é pior. una tendencia Quem sabe hacia los é mais fácil municipios avançar quando donde você tem uma nota mais la situación baixa es do que peor, porque es quando más você fácil tem uma nota avanzar cuando se já tiene muito alta. una calificación No muy passado, baja que cuando se o tiene governo criou calificaciones más prêmio altas. que era baseado apenas no Anteriormente, nível. o sea, se Resultados creó un só sesgo ganhavam a os favor de melhores. esos municipios. Os pequenos não Antes, tinham incentivo el gobierno había a creado un participar premio, do entonces jogo, solo los mejores se porque veían eles beneficiados y sabiam los que pequeños no jamais tenían conseguiriam ningún tipo de incentivo atingir para de participar en ese imediato juego, por níveis así de decirlo, notas porque muito era elevados. imposible Então, uma llegar a esos coisa niveles tan importante no altos desenho de calificaciones. da- Entonces, algo que da tiene lei, de muy do indicador, importante
diseño del indicador es que el peso, la ponderación más alta está en el avance, como un 75%. Y eso genera un sesgo hacia los más pobres. Otra cosa también importante es que se debe recordar que existe un riesgo potencial, un riesgo moral, digamos, por parte del alcalde, de quien está en el gobierno. Puede tratar de manipular un poco las cifras o los datos para mejorar el promedio de calificaciones del municipio de forma artificial. Digamos que puede poner a dar los exámenes solamente a los mejores alumnos. Escoge a los mejores, les da atención preferencial a los mejores y abandona a los peores. Eso es justamente lo que no buscamos. Buscamos lo contrario. O sea, son los peores los que necesitan más atención porque esos son los que tienen más necesidades y están en desventaja. Entonces, se ajusta el promedio según la desviación estándar. El alcalde que hace este tipo de manipulación, digamos, lo que queremos evitar, será sancionado porque la desviación estándar del promedio resulta ser más elevado que si no hiciera este tipo de manipulaciones. O sea, lo que queremos, que todos hagan el examen. Otro riesgo posible o potencial que identificamos es que tal vez el día del examen el gobernante decida escoger solamente a los mejores alumnos para tomar el examen. Y como coincidencia, los peores alumnos ese día del examen, bueno, se enfermaron o faltaron o qué sé yo. Y pensamos en esa posibilidad, la previmos y tomamos una medida, o sea que lo que hacemos es comparar el número de alumnos que se matricularon con el número de alumnos que realmente toman el examen el día del examen. Los gobernantes que escogen solamente a los mejores para dar el examen, entonces son sancionados, porque nosotros hacemos ese ajuste. Todos los que se matricularon tienen que hacer el examen, dar el examen. Esos mecanismos de control demostraron ser muy importantes. El mecanismo de la desviación estándar, por ejemplo, este año los alcaldes hicieron mucha presión sobre los diputados y la asamblea que aprobó la ley para que eliminaran ese ajuste de la desviación estándar. Dijeron que era injusto, pero lo injusto es quitarles atención a los alumnos más necesitados. Resultados iniciales. Voy a ser breve. El primer resultado que vimos, que era algo a lo que apuntábamos. Si vemos la distribución de la participación de cada municipio en la recaudación total que se transfiere, vemos que hay más homogeneidad. Los puntos en rojo corresponden a la distribución de las cuotas de cada municipio en el 2010. Ahí vemos que hay una distribución más equitativa, más homogénea. Otro elemento que vimos, que era algo a lo que apuntábamos, queríamos que los municipios más pobres que demostraran un avance más significativo en educación y salud, que esos fueran los beneficiarios de la mayoría de los recursos, o sea que se pasara los recursos de los más ricos a los más pobres en función de su mejoramiento en el desempeño en educación y salud. Acá en el eje horizontal lo que vemos es la participación de cada municipio en la recaudación total. Entonces, los municipios que tienen menos participación son los municipios que presentaron un incremento más grande de recursos en los últimos 2 o 3 años. O sea que la idea de que los recursos se están transfiriendo principalmente a los municipios más pobres en función del desempeño sí se está dando. Si vemos aquí, vemos el nivel del PIB per cápita. Los que tienen el PIB más bajo per cápita son los que han crecido más en cuanto a ingresos. O sea, la preocupación que teníamos de no sancionar a los municipios más pobres, sino más bien premiarlos en función de su desempeño en educación y salud, es algo que se está concretando. Es una de las preocupaciones que teníamos. En los 3 primeros años de vigencia de la ley, que se aprobó en el 2007, pero que empezó a funcionar en el 2009, bueno, 2009, 2010 y 2011 ya empezó a funcionar. Entonces hay ganadores y hay
perdedores, porque el desempeño en educación y salud es el que define la distribución de recursos. El primer año ganó el 62%, o sea que tuvieron incrementados sus ingresos de un año a otro. El segundo año también se incrementaron los ingresos en un 56% y el tercer año en un 43%. Hubo una reducción de porcentajes. Entonces, ¿qué fue lo que aprendimos? Que el número de ganadores, por así decirles, se redujo en relación con los perdedores. Y les voy a explicar qué es lo que eso significa. Lo que vemos aquí, Ceará tiene 184 municipios. Y en esta gráfica lo que vemos son los 184 municipios y en el eje vertical vemos cómo se incrementaron o cómo evolucionaron los ingresos. Para algunos hubo un incremento importante en los ingresos, hubo un incremento importante en esa parte que se les redistribuye incluso por encima del 100%. Y hay otros municipios que ven disminuidos sus ingresos porque no logran avanzar en cuanto a educación y a salud y al cuidado del ambiente. E aí é a questão que a gente percebe que é um motivo ¿qué es lo que vemos? de preocupação. Algo que nos preocupa. Se por um lado existem Por municípios una parte, hay que estão ganhando municipios muito recurso, que están obteniendo mas mucho más estão ganhando recursos por uma causa nobre, estão ganhando porque por os un alunos motivo estão aprendendo merecedor, mais, meritorio, e as crianças porque sus estão alumnos morrendo están menos, aprendiendo porque a más y los mortalidade niños infantil mueren diminui. menos, o sea, está bajando la Mas os mortalidad ganhos são infantil, muito altos. pero los incrementos son Son muy elevados. Um pouco preocupante. Por Y outro eso lado, preocupa un esses poco. municípios Por que otra estão ganhando parte, muito, estos municipios que están ganando pequenos e mucho muito son pobres. municipios muy Ou seja, pequeños y muy são pobres. municípios que antes da nova En otras lei palabras, son não tinham municipios chance que de antes de la aumentar promulgación de esta receita, nueva ley no porque tenían o oportunidad de critério era a incrementar população sus e o ingresos fator porque equitativo. el criterio que Agora, se com a utilizaba nova lei, era tem essa la chance población de efetivamente y una aumentar distribución suas equitativa, receitas, digamos, y desde ahora que tienen nuevas os oportunidades para indicadores incrementar de sus saúde, ingresos siempre y educação, cuando sus indicadores en avançam. salud y Então, en tem educación município tomando sigan muito progresando. proveito, Entonces hay muchos estrategicamente municipios que tomando están proveito, aprovechando estão recebendo mais esta recursos, situación, e são están municípios, os de municípios forma mais estratégica, están recibiendo pobres, más né? recursos y son Aqui los más pobres detalhe, estos quando nós municipios. desenhamos a Hay lei, algo que mencionar nós aquí. criamos Cuando teto diseñamos de ganho, la ley, creamos desenho un original. máximo, un techo A gente tinha essa de preocupação, a ingresos gente não en queria el que diseño município original, porque nos ganhasse muito preocupaba que recurso algún de um ano municipio para outro, para não incrementara incentivar o demasiado mau sus uso dos recursos de un año a otro Mas, para no caso, o que no hubiera un governador não abriu incentivo mão. Disse, não, a al lei tem que abuso de ser esos o mais recursos. simples possível. Y el legislador, E a sin embargo, mensagem dijo que que eu la quero ley tiene que ser lo más passar sencilla para posible. os prefeitos Y el é uma mensaje mensagem que muito tenían forte. para los Melhorar a alcaldes era educação, muy melhorar a fuerte, saúde, muy ganha mais directa. dinheiro. Se não Si melhorar, mejora la educación y la perde salud, dinheiro. va a ganar Então, más a gente dinero. foi, Y si no, va a perder voto dinero. vencido, o governador Entonces, tem o poder bueno, final de el decisão, gobernador ele optou em tomó não la colocar decisión teto. finalmente de Por no outro poner lado, el tem techo, no municípios, imponer el techo. também alguns muito También hay pobres, que estão municipios, perdendo algunos de ellos muy recursos. pobres, que también É están óbvio que perdiendo recursos. O nível da perda Obviamente el é nivel de menor, pérdida es é menor inferior do que os níveis al nivel dos ganhos, de los mas são incrementos, perdas importantes. pero Então, son o pérdidas aprendizado sí que nós temos significativas. nesses Entonces, 3 primeiros ¿qué es lo anos que é que o aprendemos governo de tem estos que ser 3 mais primeros años? efetivo, Que el uma gobierno maior tiene que ser más comunicação com os eficaz en municípios, cuanto a sus principalmente comunicaciones con los esses municipios, municípios mais principalmente pobres, los municipios más ofertar mais pobres, capacidades técnicas, ofrecer ofertar mais más suporte capacidad técnico, técnica, e más apoyo principalmente técnico fazer uma- y publicar, principalmente hay que divulgar mais a nova publicar, hay lei. que divulgar Parece más que para alguns esta ley, hay que dar a municípios, conocer alguns la ley. prefeitos Parece não que perceberam algunos municipios, algunos o potencial alcaldes da nova aún lei, no han ou não entendido el perceberam potencial que de a esa lei nueva ley, cria lo que encierra, oportunidades, mas ni cria que riscos de perda además de las receitas, oportunidades, también na crea medida de que, riesgos. Se se pueden alguns perder los municípios ingresos, avançarem muito, ya outros que algunos, perdem. mientras Nós algunos temos aqui municipios João tal soma vez zero, progresan total de mucho, recursos, otros total retroceden. Este Y es ahí un a juego de participación suma de cada cero, uno en función el presupuesto es desse 1 desempenho. Isso y é la uma distribución preocupação. es lo que cambia. Esto es algo Nós que fizemos nos uma breve preocupa. avaliação aqui, Una inquietud. tentativa de Hicimos impacto, una mediu a evaluación de diferença, impacto bastante como breve as aquí notas de para ver la português e diferencia matemática en las avançavam calificaciones antes de da portugués lei y matemática e como elas antes avançam depois de da la lei. promulgación de la ley Então, y a después princípio, de dicha existem promulgación. indícios, tanto Entonces, para al principio matemática vemos, e para português, vemos e indicios, depois da lei, perdón, os avanços são maiores, para matemática indicando y um para impacto portugués, que da hubo nova lei. una mejoría muy E aqui, significativa para terminar, a una vez questão promulgada la ley. fundamentalmente
Y voy a concluir ahora con el tema de la educación. Parece que hay una convergencia de calificaciones. Los municipios que tenían las notas más bajas, las calificaciones más bajas en matemática y en portugués, son los municipios que más avanzaron en términos de calificaciones. Esa es la buena noticia. O sea, hay convergencia. Los que estaban más rezagados están avanzando y están alcanzando a los que tenían las mejores notas, tanto en lengua portuguesa como en matemática. Mientras más baja la calificación inicial, mayor el avance. La mala noticia es que el avance de las calificaciones ocurre a costa de más desigualdad. O sea, los que estaban aquí en el promedio, los que tenían una desviación estándar importante. De un principio tienen su desviación estándar cada vez mayor. O sea que hay una especie de trade-off, por así decirlo. Y lo mismo en lo referente al factor de ajuste de la desviación estándar. El problema aquí que tenemos en mente es qué hacer para evitar más desigualdades en las notas, una brecha más grande entre las notas, las calificaciones de los alumnos. Las conclusiones. Podemos decir en principio que la ley está funcionando bastante bien. Ahora se dice que los recursos se distribuirán, que se repartirán según los resultados. El mensaje se emitió y eso ha incentivado a varios municipios a priorizar la educación. Yo siempre digo que ahora en los municipios el secretario más importante es el secretario de Hacienda. Ahora tiene su socio, su contraparte, que es el secretario de Educación, porque si el secretario de Educación no hace lo que le corresponde, entonces se reducen los recursos. Así que por eso tiene una posición de mayor importancia. El avance se está dando, las calificaciones están mejorando, existe la inquietud de la desviación estándar, o sea, la desigualdad no puede incrementarse mucho y existe una preocupación en cuanto a los municipios que se están quedando rezagados y yo creo que el Estado tiene que asumir un papel más proactivo a la hora de verificar por qué estos municipios están perdiendo recursos. Es un tema de gestión, de administración, falta de información, falta de capacidad. ¿O será que el gobierno de turno no esté priorizando lo que tiene que priorizar y no esté haciendo bien su trabajo? Creo que la conclusión general que se puede sacar es que las reglas del juego cambiaron. Ahora hay un juego en que los municipios más pobres tienen la oportunidad de competir, existe la oportunidad para incrementar sus ingresos y dichos ingresos pueden ser importantes. Pero yo digo que son dineros bien habidos. ¿Por qué? Porque es un dinero que se justifica, que se ganó gracias a su mejora en el desempeño, en las pruebas de portugués, de matemática y en cuanto a la mortalidad infantil. El título de esta presentación, Money for Results, se me ocurrió cuando estaba escribiendo este trabajo. Ustedes son jóvenes, pero en los años 90 existía una canción muy famosa que se llamaba Money for Nothing. Y lamentablemente eso describe al gobierno a menudo brasileño. A veces nosotros gastamos dinero en nada, o sea, lo botamos. Y nuestro desafío realmente es hacer todo lo contrario, lo opuesto. O sea, que el dinero que se invierta no sea for nothing, sino más bien por resultados. Este es un incentivo que creamos, por lo tanto, para transmitir esa idea, o sea, gobernar no es hacer, gobernar es entregar resultados, principalmente para los más necesitados. Y con esa lógica de incentivos se creó esta ley. Muchas gracias. Gracias, Marcos, por mostrarnos un ejemplo real del presupuesto por resultados que realmente ha servido como un incentivo para la política inclusiva. La segunda ponente es Natalia Garbira, que está presentando un caso de Colombia preparado conjuntamente con Jorge Llanos y Gustavo Quintero sobre el uso de encuestas de percepción ciudadana para dar seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo de Colombia.
Natalia es economista y politóloga de la Universidad de los Andes de Colombia y trabaja actualmente en el Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Por favor. Bueno, buenos días. Primero que todo, quiero dar las gracias en nombre del Grupo de Innovación por permitirnos, los organizadores, compartir con ustedes esta iniciativa que tenemos desde la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, compartir con ustedes nuestra experiencia y pues eventualmente recibir retroalimentación que enriquezca nuestro trabajo. Yo vengo a presentarles la percepción como complemento a la información del seguimiento y la evaluación. Básicamente, y pues les voy a presentar muy rápidamente el tema de cómo hacemos evaluación y seguimiento en Colombia. Voy a pasar muy rápido, pues Orlando Gracia ayer presentó esto mismo. Siguiente, voy a presentar algunos vacíos identificados en estos sistemas tradicionales de monitoreo y evaluación, la percepción como un complemento a estos sistemas, nuestro instrumento para capturar la percepción, finalmente un caso de estudio y algunas consideraciones finales. Entonces, paso por encima. El modelo tradicional parte del marco conceptual de la cadena valor. Hacemos seguimiento de indicadores de gestión a nivel sectorial y a nivel estratégico, como les explicó ayer Orlando. Hacemos reuniones con ministros, compartimos con ellos los tableros de control que desarrollamos desde la dirección. En la evaluación tenemos unas diferentes fases. Básicamente tenemos al mismo tiempo, dependiendo de la política y en qué momento se encuentra dentro de la cadena de valor, tenemos ciertos tipos de evaluaciones. Sin embargo, identificamos que hay ciertos vacíos. Actualmente estamos preguntándole a la oferta a través del seguimiento. También le estamos preguntando a quien consume a través de las evaluaciones, le preguntamos a los beneficiarios. Sin embargo, está faltando un punto muy importante para alimentar todos y es el ciudadano. Falta capturar la percepción del ciudadano acerca de la acción gubernamental. Y en ese sentido creemos que la percepción puede ser un elemento que enriquece enormemente esos sistemas, en tanto el ciudadano es a fin de cuentas quien recibe la política pública. Sin embargo, es importante pensar que además de esto, no vale la pena tener simplemente cada uno de estos elementos por separados, analizando en conjunto estas diferentes fuentes de información, como permitimos enriquecer la acción y la toma de decisiones. En ese sentido, la percepción entraría a ser como un complemento y no un sustituto, y eso es bastante importante de tenerlo en cuenta, a los sistemas actuales y tradicionales de monitoreo. Entonces, ¿por qué la percepción? ¿Y por qué la percepción permite apoyar esos sistemas tradicionales de monitoreo y evaluación? En primer sentido, es una herramienta que permite fortalecer y materializar el buen gobierno como unos principios que guían la acción gubernamental. En este sentido, acerca al ciudadano a la toma de decisiones de manera indirecta, no activamente, pero digamos, al preguntarle cómo percibe la acción gubernamental, estamos haciéndolo partícipe de la toma de decisiones, y eso es un pilar fundamental para cualquiera de nuestros gobiernos. Adicionalmente, permite al gobierno entender cómo la política pública está siendo entregada o incluso no está siendo entregada al ciudadano, que es a quien debería llegarle la política pública. Adicionalmente, y como lo han mencionado pues, algunas otras presentaciones, el voto programático, el candidato que llega con una promesa de gobierno, debe rendirle cuentas a sus ciudadanos, y en ese sentido es importante preguntarle a los ciudadanos si efectivamente las políticas con las que el gobernante llegó a su mandato están siendo recibidas o entregadas de manera eficiente y efectiva. Por otro lado, es una herramienta fundamental en la gerencia pública. ¿Por qué? Bueno, inicialmente porque caracteriza la demanda por ciertas políticas públicas. Y eso es sumamente importante porque al permitirnos saber quiénes son las personas que están demandando ciertos bienes, podemos focalizar de mejor manera las políticas públicas que vayamos a hacer desde el gobierno. Y adicionalmente genera ciertas alarmas donde sistemáticamente la gente percibe que la acción gubernamental no está siendo efectiva. Y en ese sentido, digamos que el gobierno puede estar recibiendo indicadores o resultados donde dice que sí, que se están recibiendo, pues se están cumpliendo las metas, sin embargo el ciudadano no permite o no percibe que lo está haciendo. Entonces, esta brecha se permite cerrar o se permite entender de mejor manera con la percepción ciudadana. Entonces, ¿qué pensamos en la dirección? Bueno, la percepción eventualmente es sumamente importante para incorporarlo porque por lo general
al preguntarle la oferta no estamos incorporando al ciudadano directamente. Con las evaluaciones se les pregunta por lo general al beneficiario y nosotros queremos saber es la ciudadanía en general, cómo lo está percibiendo. Y un instrumento ideal para hacer este tipo de análisis es una encuesta. ¿Por qué una encuesta? Bueno, principalmente porque un buen diseño muestral nos permite tener una muy buena fotografía de lo que está pasando en la nación. O si no, en cada uno de los niveles entre los cuales es representativa la encuesta. Es decir, puede ser una buena fotografía de lo que está pasando en las áreas rurales o en las áreas urbanas o en las regiones o cualquiera que sea el nivel de desagregación de la encuesta. Adicionalmente, es un punto muy importante y es que supera los sesgos que se generan a partir de la generalización que sale de una selección de pequeños casos, y esto nos permite, digamos, tener mayor certeza acerca de las inferencias que podamos llegar a hacer sobre la percepción como una fotografía un poco más amplia de la realidad. Digamos que en términos de permitirnos controlar, y no digo, bueno, cambio la palabra no controlar, sino tenemos en cuenta variables sociodemográficas que son sumamente importantes para los tomadores de decisiones. ¿Por qué? Porque caracteriza al usuario y al beneficiario y al ciudadano en sus demandas frente a las políticas públicas, y eso es sumamente importante, nos permite saber quiénes son las personas, si son las más educadas, si son las más ricas, entonces eso es una herramienta y una fuente de información sumamente importante. Y finalmente nos permite preguntar por una gran cantidad de temas, digamos que no se concentra simplemente en la política general, en la política específica que se quiere evaluar, sino una amplia gama de políticas que van enfocadas hacia el Plan Nacional de Desarrollo. Es un punto muy importante, pues nuestra encuesta específicamente hace seguimiento o pregunta por las políticas que están consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Son preguntas además que no son específicas de la política, sino de la manera en la que el ciudadano percibe los bienes y servicios que se producen a partir de la política, programa, plan o proyecto. La encuesta. Bueno, esos ya son los aspectos técnicos de la encuesta. La encuesta, como les decía, gira en torno a los pilares del Plan Nacional de Desarrollo, que son el actual Plan Nacional de Desarrollo, que son más empleo, menos pobreza y mayor seguridad. Todo esto en línea con mayor prosperidad, ¿no? Básicamente, actualmente es representativa a nivel nacional, urbana y rural, tiene un margen de error bastante pequeño, eso nos da bastante tranquilidad sobre las inferencias que hagamos, este es del 2.3%. Número de preguntas son aproximadamente 246. La primera pregunta es, bueno, 246, ¿cuánto se demora una persona? En promedio se demoran 1 hora y 10 minutos, y es por esta razón que nosotros contratamos firmas que estén completamente capacitadas en la recolección de las encuestas, porque son personas que saben cómo manejar los tiempos y los estados, digamos, de ánimo del encuestado. Entonces es sumamente importante este lado. Técnica de recolección, encuesta presencial. Diseño muestral, es un muestreo probabilístico multietápico. Básicamente son 3 etapas, pero por los aspectos técnicos no los voy a profundizar acá. Componentes de la encuesta, son 5 componentes principales, 6, perdón. El estado de ánimo, unas preguntas que son como para introducir el ánimo de la encuesta, como para que los encuestados entren en calor con la encuesta, se sientan cómodos. Buen gobierno, preguntas de crecimiento y competitividad, preguntas de igualdad de oportunidades, consolidación de la paz y finalmente un componente de gestión ambiental. Actualmente tenemos 3 levantamientos, el primero se hizo en septiembre del año pasado, el segundo se hizo en diciembre y el último se levantó en mayo de este año. Ahí están los números de las encuestas, y un punto muy importante es que ahorita de acá al 2014 hemos contratado 5 levantamientos más, y ¿qué va a hacer estos 5 levantamientos más? Van a aumentar el número de encuestas para que pueda ser más representativa a nivel regional, mejor dicho, que pueda ser representativa a nivel regional. ¿Y esto con qué ánimo? Con un poco la idea de que las regiones tienen diferentes desarrollos, y en ese sentido, digamos que siguiendo el objetivo gubernamental de convergencia regional, hemos decidido que es importante caracterizar a las regiones como con mayor certeza, por lo menos estadística. Riesgos y oportunidades. Bueno, como todos pueden pensar, la percepción está contaminada, por decirlo de alguna forma, por efectos mediáticos. Sin embargo, lo que nosotros hacemos y tratamos de controlar es por analizando y monitoreando todas las posibles noticias que pueden tener mayor impacto sobre la percepción, constantemente, sobre todo durante el momento en el que se está haciendo el levantamiento. Entonces, casos, digamos, de algún tipo de violencia contra alguna mujer que se están siendo bastante como cubiertos por los medios, pueden incidir en la percepción de los ciudadanos sobre cómo
se respetan los derechos de las mujeres, o otro tipo de preguntas que nosotros hacemos en la encuesta. Entonces es importante documentar constantemente ese trabajo cualitativo de cómo, qué noticias pueden estar permeando la percepción. Adicionalmente se garantiza la comparabilidad de resultados a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque digamos, hay preguntas o hay percepciones ciudadanas que sistemáticamente son como negativas, entonces por imaginarios colectivos la gente cree que las cosas no van bien en el país. Sin embargo, analizar cambios en el tiempo, uno permite entender que estos cambios son respuesta a algún tipo de política, y en ese sentido como que uno le permite tener mayor inferencia frente a si la política está llegando o no al ciudadano. Oportunidades. Bueno, principalmente tenemos un módulo coyuntural que es sumamente importante porque añadimos un set de 10 preguntas a la encuesta en cada levantamiento que va variando en el tiempo. El primero fue la ola invernal, que fue una serie de lluvias fuertes que hubo en Colombia durante cerca de un año. Después se preguntó sobre movilidad social, después se preguntó sobre salud, y actualmente lo que vamos a preguntar es sobre empleo. Y el ejercicio es muy lindo porque hacemos reuniones con los ministros, con los sectores en general, y vamos concertando con ellos y con las direcciones técnicas qué consideran relevante preguntar en torno a estos temas. Entonces es un ejercicio bastante enriquecedor, donde están involucrados, por ejemplo, las personas que están interesadas, los stakeholders y todo. Pues es bastante importante, digamos, que ellos estén en diálogo continuo con nosotros, porque pues a fin de cuentas ellos van a utilizar la información. Objetividad. Nosotros contratamos la encuesta con terceros, es decir, hacemos un proceso abierto, un proceso público en el que las mejores firmas compiten, y son las mejores firmas y las más capacitadas quienes son los que eventualmente realizan las encuestas. ¿Con qué fin? Con garantizar la objetividad y transparencia de los resultados que estamos presentando. Finalmente hacemos socialización, y esto es supremamente importante porque sin socialización no tenemos nada con la encuesta. Hacemos reuniones con los diferentes ministerios. Ahorita estamos en tour con los ministerios de salud, de agricultura, contándoles sobre los resultados de la encuesta. Les llevamos un CD para que ellos puedan utilizar estas herramientas como herramienta de gerencia pública. Un caso de estudio un poco para ilustrar lo que estamos nosotros proponiendo es con las políticas de educación en Colombia. La primera es un poco la tradicionalidad de que las carreras técnicas y tecnológicas están siendo poco demandadas y que las carreras profesionales son las que los jóvenes están demandando. Sin embargo, hay muchas empresas que están demandando carreras técnicas y tecnológicas, y muchas políticas han estado orientadas a estimular este tipo de carreras. Entonces, la academia y los tomadores de decisiones normalmente han pensado que, digamos, hay una preferencia estructural por carreras profesionales. Sin embargo, la encuesta nos revela algo sumamente bueno, y es que los jóvenes, o en general el ciudadano promedio, considera que las personas que estudian carreras técnicas y tecnológicas tienen posibilidades de conseguir trabajos, un 66%, y si lo comparamos con la misma pregunta, pero en el caso de las carreras profesionales, observamos que aún es aún mayor en el caso de las técnicas y tecnológicas. ¿Qué significa esto? Que el gobierno tiene una ventana de oportunidad para emparejar esos mercados un poco de la demanda. El gobierno está haciéndolo, y eventualmente vemos que efectivamente el gobierno está encaminando muy bien sus esfuerzos, y el 81% de sus ciudadanos observan o tienen en la mente que si quieren estudiar pueden hacerlo. Y de nuevo, por ejemplo, nosotros también tenemos políticas que están encaminadas a motivar la asistencia escolar. Una de ellas es las transferencias condicionadas, el programa de Familias en Acción, que da incentivos económicos para que garanticen la asistencia escolar. El impacto, digamos, una evaluación muy famosa que se hizo en Colombia es una evaluación de impacto de Familias en Acción. En esto encontramos que los niños entre 17 y 18 años que reciben la transferencia condicionada tienen entre 9 y 10, en promedio 10 puntos porcentuales mayor asistencia escolar. Ahora uno se va a la encuesta y observa que efectivamente la gente, y todavía toca trabajar un poco, aún sigue siendo un 52%, pero cuando al ciudadano se le pregunta que los niños y jóvenes están abandonando menos el estudio, el 52% dice que sí. Entonces es un lugar donde podemos trabajar, pero es importante, digamos, la gráfica siguiente, que es a nivel de estrato, como una proxy que usamos nosotros de nivel de ingreso y que puede ser realmente mejorada. Observamos que son los estratos más bajos quienes son más favorables frente a esta afirmación, y nos dice que están bien focalizados los incentivos en este caso. Entonces es bastante ilustrativo este ejemplo. Sin embargo, encontramos otros que de pronto no son tan positivos. Yo quería acá presentarles uno donde
el gobierno puede sentirse con la satisfacción de que sus esfuerzos están bien encaminados, y sin embargo hay otros que también uno pueden enriquecerlo y como decirle que hay alguna brecha entre la acción gubernamental y la percepción. Algunas consideraciones finales, y esto ya es para concluir. En primer lugar, esta es una herramienta completamente transparente y muy rigurosa en su diseño muestral y en todos los procesos que la constituyen. En este sentido, espera ser completamente replicable. Nosotros ya hemos vivido esta replicabilidad, hemos hecho hasta ahora 3 levantamientos muy productivos y ahora se van a contratar 5 más. Entonces, ha sido un proceso de aprendizaje en el que nosotros primero contratamos el diseño muestral, contratamos el levantamiento y contratamos incluso el análisis. Hoy en día tenemos un muestrista dentro de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas que nos ha permitido, digamos, con el aprendizaje de los levantamientos anteriores, diseñar el mejor diseño muestral que garantice todos los mejores resultados y con ello contratar únicamente el levantamiento con la firma. El análisis, ¿por qué lo queremos hacer nosotros? Pues porque en fin de cuentas nosotros tenemos las herramientas y conocimiento sobre el sector público y sobre las políticas que eventualmente el gobierno está realizando, y por eso podemos tener de pronto un mejor análisis de lo que estamos encontrando y lo que los resultados hablan. Algo muy importante es que la riqueza de este instrumento nos lo da no simplemente el instrumento per se, sino es el análisis que le demos. Y en ese sentido la encuesta per se no debe ser tenida como un único elemento de toma de decisiones, que es muy importante, y como lo ilustré en los casos anteriores, se debe contrastar con los indicadores que vienen del seguimiento o con las evaluaciones. Y es el análisis conjunto lo que nos permite tomar decisiones completamente informadas y ricas. En ese sentido, digamos, retomando un poco las conversaciones que hemos tenido, el ciudadano entra a jugar en los sistemas de monitoreo y evaluación un rol activo, un rol que si bien no es directo porque no estamos haciéndolo partícipe en las mesas de diseño de evaluaciones, diseño de políticas públicas, preguntándole y tomando en cuenta sus percepciones a la hora de tomar, mejorar, cambiar, sustituir las políticas públicas, lo estamos incorporando, y eso es lo que nosotros queremos ahora como con la encuesta de percepción. Es un corte transversal repetido, nos permite, como yo les decía, hacer preguntas sistemáticas y mirar cambios, que esos cambios pueden estar de pronto explicados por las políticas públicas que el gobierno está promoviendo. Y un punto muy importante que no está presente en esta diapositiva, pero es de acuerdo con los estándares del DDI, de pronto no sé si se conocen el programa acelerado de datos del Banco Mundial, que la OSD también nos estuvo capacitando en Colombia, hemos decidido que para diciembre de este año vamos a documentar toda la encuesta. ¿Esto con qué fin? Con hacerlo completamente transparente, es decir, los metadatos van a existir. Y en ese sentido nosotros lo que queremos hacer es un ejercicio sumamente transparente al cual cualquier persona interesada pueda tener acceso, y en ese sentido poder enriquecer y hacer que el ciudadano se empodere en la toma de decisiones gubernamentales. Eso es todo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalia. Fue muy interesante de ver un instrumento para sumar la ciudadanía al sistema de seguimiento y evaluación para la toma de decisiones. Y finalmente tenemos Rodrigo Valdivia Ibarra, que va a presentar un caso de México de monitoreo de atención a mujeres en servicios del sector salud. Rodrigo tiene su doctorado en Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y es director de evaluación del Instituto Nacional de la Mujer de México. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias al comité dictaminador por invitarnos a presentar este ejercicio de monitoreo de la atención a las mujeres en servicio del sector salud. Este trabajo se realizó desde el Instituto Nacional de las Mujeres en colaboración con el CIESAS, que es el Centro de Investigación en Antropología Social, y trabajo coordinado por la investigadora Graciela Freyermuth. Este ejercicio de monitoreo inicia en el año 2010, son 3 años los que les quiero resumir en esta presentación, por tanto voy a hablar sobre 6 puntos. La primera es un marco normativo base y fundamental para este ejercicio de monitoreo, porque sin este
definitivamente no lo hubiéramos podido hacer. El siguiente punto es desde mujeres que se realizaron diferentes investigaciones, se empezó más bien a trabajar temas de salud con la idea de incorporar el género, que es decir, más bien abrir como campos de investigación que no se había hecho desde la Administración Pública Federal Mexicana. El tercer punto es en sí el monitoreo de los resultados. El punto 4 son el trabajo interinstitucional y las recomendaciones, las lecciones aprendidas. Y finalmente, en el 2012, que realizamos un segundo levantamiento de información. El primer punto, el marco normativo. En 2007, cuando se publica el Plan Nacional de Desarrollo en México, por primera vez se incorporó el tema de igualdad entre mujeres y hombres, que antes no se había incorporado. Entonces, es un solo objetivo, son 7 líneas de acción, y con esta incorporación realmente al Instituto Nacional de las Mujeres y al tema de género y de igualdad entre mujeres y hombres y violencia contra las mujeres, lo ayuda fundamentalmente porque está dentro de la planeación nacional. En este sentido, cuando se incorpora o cuando se realizan más bien los programas sectoriales de las 19 secretarías de Estado que existen en México, en la negociación con Presidencia de la República se incorpora de manera obligatoria al menos un indicador de meta con el tema de perspectiva de género. Entonces, estos 2 elementos que quedan fuera de lo que es la política nacional de igualdad son básicos, son base para todo el trabajo que se inicia en el 2007. El Plan Nacional de Desarrollo también insta por primera vez a publicar un programa especial de igualdad entre mujeres y hombres, que es denominado Pro Igualdad. Finalmente se publica en el Diario Oficial en el año 2009 y tiene su vigencia hasta el 2012, que fue, de manera muy tajante, el día sábado, el 1 de diciembre, cuando hubo cambio de gobierno en México. La parte normativa, tenemos las leyes generales de igualdad, que se publica en agosto del 2006, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se publica en febrero del 2007. Derivado de esta publicación a nivel federal, las entidades federativas, que en México son 32, se publican sus respectivas leyes, sistemas para hacer operar la ley y los reglamentos estatales. Entonces, esta es una parte fundamental para poder, ya con mayor precisión y basándose en las leyes generales, incorporar género. Un tercer punto, que es desde el 2008, por primera vez en el presupuesto de egresos de la Federación, se incorpora un artículo de perspectiva de género y también un anexo presupuestario. Para el año 2012 equivale a $1.300 millones, los que se da un seguimiento de manera trimestral, y los programas que se incluyen ahí en este anexo para la igualdad incluyen los temas de salud. Son 70 los programas que en promedio se incluyen de manera anual, y los temas de salud están incluidos acá, que son los que trabajamos en este ejercicio de monitoreo. Es decir, si no hay dinero para darle seguimiento, es una pieza clave también el dinero. Y otro punto, que ya es entrando en materia de evaluación, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública y el Coneval, desde el 2008 al 2012 han publicado el Programa Anual de Evaluación. Cuando México echa a andar la metodología del presupuesto basado en resultados, los programas se alinean a la metodología de marco lógico. Entonces, en 2008 al Instituto Nacional de las Mujeres se le insta a hacer un diagnóstico de 17 programas en 5 grandes temas. Uno de estos es salud. Un análisis es un diagnóstico sobre las matrices de marco lógico y si el componente de transversalidad, que ya se había institucionalizado a las matrices, se estaba cumpliendo o no. En el año 2009 se realiza una evaluación específica a 19 programas.
las cuales son dos componentes, una es análisis de la matriz de marco lógico y la otra es el ejercicio presupuestario. Y también sale un numeral donde insta al instituto a hacer una evaluación estratégica en los 3 temas de vivienda, salud, trabajo y proyectos productivos. Y yo lo que les voy a presentar hoy es esta evaluación en el tema de salud. Hay una coordinación estrecha con la gente de Coneval para apoyarnos en cuanto a la generación de unos términos de referencia y toda una parte también técnica que se requiere para realizar esta evaluación estratégica de política pública. Y también derivado de este ejercicio que les voy a presentar, sale una de las recomendaciones que incluimos para este año 2012, que es una evaluación que está en curso, que es realizar una evaluación estratégica en materia de violencia de género. Es decir, el ejercicio de monitoreo también destapa otras necesidades que si las incluimos en la norma y contamos con presupuesto, las podemos realizar. Esta es un poco la lección. Desde mujeres se realizaron desde el 2007 varios ejercicios, unos que tuvieron muy buenos resultados, otros que no llegamos a mayores resultados en cuanto a materia de evaluación, ni a generación de política pública, ni a coordinación con los sectores, pero son acercamientos porque este es un tema transversal, entonces más bien queríamos también entender por parte de las dependencias cómo se estaba coordinando, si incluyes un componente técnico, por ejemplo, son evaluaciones estratégicas o evaluaciones de impacto, que incorporas el tema de equidad de género, cómo también se comportan las dependencias, porque es un tema que pues algunos son muy renuentes y hay otros que también lo toman muy bien, ¿no? Entonces hay temas, se trabajaron todos estos temas en 2007-2008. Para estos temas se trabajó un sistema de información, hay un sistema de información en género y también con la academia y con organizaciones civiles se trabajó en el portal de BD Social, que es un depositario de bases de datos para diferentes años de las encuestas realizadas en México. Incluye notas metodológicas, bases de datos y también documentos de análisis. La parte del seguimiento que se da al anexo 10, que son las erogaciones para la igualdad para mujeres y hombres, también se creó un sistema de seguimiento. De manera trimestral esta información se remite a la Cámara de Diputados por parte del Instituto Nacional de las Mujeres en coordinación con Hacienda. Se han realizado algunas modificaciones normativas a las leyes para que esto también, este anexo, sea parte de la cuenta pública que se entrega a la Cámara de Diputados. Y también hay un sistema en este sentido, y en el trabajo de monitoreo y evaluación específicamente, se trabajó con organizaciones de la sociedad civil en uno de los temas de metas objetivos del milenio, que es el de mortalidad materna. Y se creó un observatorio ciudadano por especialistas que atienden el tema de mortalidad materna, que reúne aproximadamente a 15 organizaciones civiles, de las cuales muchas de estas trabajan en zonas indígenas y en zonas rurales, que es donde se presenta mayormente el problema en México. Y también está el trabajo de monitoreo. Toda la información que tenemos acá es información pública que se encuentra en nuestra dirección electrónica y de los sistemas y que les hablé. En la parte de notas de esta presentación están los links. Entonces, en la parte del monitoreo, ¿cuál es el contexto? En el tema de salud, ¿cuál es el contexto? Primero, que tenemos un sistema nacional de salud fragmentado de acuerdo con los sectores de población que atiende cada subsector. Esto significa que el día lunes, en el taller que estuvimos en la mañana, escuchaba a una compañera de Panamá que
eran mis palabras, decía, el sector salud está fragmentado en diferentes instituciones. En México pasa exactamente lo mismo. Se tiene la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, que son los sectores, el sector público, digamos, del tema de salud. Entonces, ¿esto qué es lo que genera? Duplicidad de funciones, básicamente, y también dificulta la función de rectoría por parte de la Secretaría de Salud, que son la cabeza de sector, ¿no? La problemática, hay una deficiencia y inequidades en el sistema, y lo que quiero destacar es que hay un avance diferencial en la implementación de los programas diseñados desde la Secretaría de Salud, y en particular la inclusión de la perspectiva de género y el impulso de las mejores prácticas en los temas esenciales para la salud de las mujeres. Entonces, ante este panorama, el objetivo de este monitoreo fue, partimos desde una base, es decir, son 3 las instituciones del sector salud, ¿cuál va a ser el parámetro que vamos a utilizar para compararlos? Entonces, fue bastante sencillo decir, vamos a utilizar las normas oficiales mexicanas, vamos a determinar si se cumplen o no, y las guías de práctica clínica, que pues son las que se utilizan, si se cumplen o no. Y aquí otro punto importante en cuanto a esta alineación de los programas, tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, tenemos los programas de las secretarías, y en el caso de salud tenemos programas de acción específicos que corresponden a estos: atención materna y perinatal, planificación familiar y anticoncepción, salud sexual y reproductiva para adolescentes, cáncer cervicuterino de mama, prevención, atención a la violencia familiar e igualdad de género en salud. Entonces, estos programas, como no están sujetos a reglas de operación, no son evaluados en este programa anual de evaluación. Entonces, lo que hicimos es una evaluación de manera particular y estratégica a estos programas de acción que tienen 5 o 6 objetivos, que tienen metas, etcétera, ¿no? Entonces, esta es, en cuanto a la contribución de una instancia ajena al sector salud, la contribución que se hace a la Administración Pública Federal Mexicana es evaluar estos programas de acción en los temas que involucran directamente la atención de la salud de las mujeres en las 3 instituciones mencionadas: Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, y un programa que opera en zonas rurales que también depende del IMSS, que se llama IMSS Oportunidades. Se generó una muestra representativa a nivel nacional en unidades de primer y segundo nivel de atención. La metodología se realizaron en total 16 cuestionarios, en el sentido de que se levantó información, voy a empezar por acá, en 24 entidades federativas, en 50 municipios y en 201 unidades médicas. En las 3 dependencias, más el IMSS Oportunidades, los niveles de atención fue primer nivel, segundo nivel, y en el caso de cáncer de mama y cáncer cervicuterino, de manera obligada siempre remitían a una instancia de tercer nivel, que son los de especialidad, que también se levantó información. Los informantes fueron el personal de salud adscrito a las unidades médicas, no es con usuarios, sino que es con el personal que trabaja en las unidades médicas. Los sitios de observación fueron consultorio, laboratorio, urgencias, hospitalización, trabajo social. Y de los cuestionarios también después se levantaron listas de cotejo y guías de observación. Estos cuestionarios, como les comenté, es lo mínimo que este informante clave sabe en torno a las normas oficiales y a las guías de práctica clínica. Es lo mínimo indispensable, no se estaba preguntando cosas a detalle, sino que es lo mínimo para dar una atención de calidad. La información, como son varios los programas, lo que hicimos aquí fue una tipificación, digamos, por paquetes de intervención, que los definimos como componentes sustantivos por programas de acción específico. En el ejemplo, el cáncer cervicuterino,
Hicimos 4 paquetes de intervención que corresponden al de prevención, diagnóstico, referencia y tratamiento. En cada uno de estos se generó información de los cuestionarios y también se generó unas dimensiones de la producción del servicio, donde aquí se preguntó a las unidades sobre laboratorios, aquí se preguntó algo de conocimiento en cuanto a las normas y también si dispone la norma, y aquí es la continuidad del servicio. Los resultados que tenemos aquí por índice de desempeño por programa, bueno, se utilizó la escala que utiliza Coneval, de bajo es del 0 al punto 49, punto 50 al punto 69 medio, adecuado y bueno. El programa mejor evaluado a nivel global es el de cáncer cervicuterino, el segundo es planificación familiar y el peor evaluado es el de prevención de atención a la violencia familiar y de género. Esta es por paquetes de intervención. Aquí tenemos ya los valores de los índices por cada uno. Por ejemplo, en el caso de cáncer cervicuterino, el mejor evaluado corresponde al de referencia y contrarreferencia, y el peor evaluado corresponde a la parte de prevención. Y este es el paquete mejor evaluado, y el peor, que corresponde al de violencia de género. Tanto el de violencia familiar como el de violencia sexual están bajísimos los valores, ¿no? Nomás este cuadro lo que les quiero mostrar es, aquí se pueden también comparar las instituciones. Entonces, en el caso del IMSS, que salió más alto en este valor de acceso en cuanto a atención materna y perinatal, luego ya en el ejercicio de reunión, como el mejor calificado también tiene voz y de alguna manera cierta autoridad como para hablar sobre los otros, que es su experiencia exitosa. Ya es como el uso de la información con las dependencias. Lo que se hizo ya con los resultados, se realizaron mesas de trabajo, porque como los resultados no fueron muy halagadores, las instituciones no validaban el documento para ser publicado. Entonces se realizaron estas reuniones con la finalidad de que nos validaran el documento y que fuera difundido. Y salieron cosas muy interesantes y hay otras que no tanto, pero esas fueron las recomendaciones de estas mesas. Por ejemplo, en el caso de materno y perinatal, se identifica claramente un problema en cuanto a la capacitación en riesgos de preeclampsia y de hemorragia obstétrica, y hay otras cosas también muy generales. Aquí están los resultados por cada uno de los temas. Y las lecciones aprendidas, con esto finalizo. El tema de la metodología, que fue uno de los grandes cuestionamientos que se hicieron, porque finalmente las instituciones te quieren tirar el ejercicio, que la muestra era muy pequeña, y solamente tiene una estimación a nivel nacional. Entonces tomamos nota de eso, y también lo que nosotros les externamos es que del padrón de unidades médicas que existe en México, es difícil, o en algunos casos sí se puede identificar la unidad, de acuerdo a un catálogo que hay, cuáles son los servicios que presta. Y en el caso que no, tienes que llamar por teléfono para verificar en cada una de las unidades que salieron en la muestra. En el caso de la normatividad, aquí viene un tema muy delicado, que algunas instituciones en este monitoreo, para aplicar instrumentos únicos sin considerar las particularidades de la prestación del servicio, cuestionan la metodología. Es decir, aunque la norma aplica, las instituciones dicen que ellos tienen su manera particular de aplicar. Y sobre el tema de los índices de producción de servicios, esta es una lección aprendida. Nosotros ponderamos, es decir, utilizamos un criterio que le llamamos de justeza, pero después entendimos que no, es decir, hay también una jerarquía dentro de los procesos, y en estos procesos las instituciones son también quienes deciden qué ponderan más que otro.
Entonces, esta fue una lección aprendida, y luego lo otro fue y el último punto, que es el que nosotros queríamos sacar, era que era importante seguir realizando este tipo de trabajos y de monitoreos. Entonces en 2012 revisamos la metodología, revisamos los cuestionarios con las instituciones, ampliamos la muestra gracias a un apoyo que nos entregó la Comunidad Europea, incorporamos un componente cualitativo también, que no lo habíamos hecho y que también salió en estas reuniones, y levantamos en 2012 la información para ser entregada en marzo del 2013. Toda la información es pública, aquí está todo el documento, y hay una sección en la página de Mujeres de cuadernos de trabajo donde pueden revisar diferentes temas que se trabajan. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Fue muy interesante de ver ese círculo, ¿no? De medir y a la vez también informar la política de la igualdad en el sector salud. Tenemos ahora unos 10 minutos para unas preguntas y respuestas. Podemos tomar una ronda de preguntas. Sí, hay por la... Muchas gracias. Soy Natalia Aquilino, de Argentina, de un think tank, directora de monitoreo y evaluación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Una pregunta para Natalia también, mi tocaya. Muchas gracias por la presentación. Creo que provee herramientas buenísimas para pensar nuestras propias intervenciones, así que muchísimas gracias. Y se me ocurrían dos cosas que consultarte. La primera es, ¿cuántos planes y programas o políticas hay en Colombia, para tener una idea de la dimensión que estamos hablando? Y consultarte si ustedes analizaron o valoraron la posibilidad de que esta encuesta, en lugar de ser global, sea sectorial, por ministerio o incluso por política, para ver un poco ahí el debate y aprender de ustedes qué hicieron con eso. Muchas gracias. Buenos días, soy Jorge Mecinas, de la Dirección de Presupuesto de Perú. Quería hacerle unas pequeñas preguntitas al señor Marcos Holanda. Uno es sobre el tema de las competencias municipales. De las tres cosas que se premian o se incentivan, ¿no?, en este instrumento en Ceará. Una es la disposición de los residuos sólidos, que es algo más de competencia municipal, pero también se están premiando, bueno, el logro de los aprendizajes de los niños en la escuela, es un tema educativo, es un resultado grande, es un outcome, y también la mortalidad infantil. Entonces, una primera preguntita es, bueno, no sé si puede contarnos un poquito más de cuáles son las competencias municipales en esos temas, ¿no? Porque en principio, si es que es algo que vas a incentivar, es porque de alguna manera el municipio tiene competencias sobre todo eso, ¿no? Entonces yo intuyo que en el caso de Ceará la educación y la salud está municipalizada. Entonces no sé si nos podría contar un poquito de eso. Sobre esto mismo, normalmente en la literatura se dice que lo que uno incentiva no son necesariamente los outcomes, sino los outputs, ¿no? En el sentido, es decir, no los resultados, sino los productos, porque son los productos los que son controlados por la entidad, ¿no? Están más bajo el ámbito de control de la entidad, ¿no? La entrega de los servicios, ¿no? No necesariamente los outcomes, los resultados, porque pueden haber factores externos que pueden estar influyendo sobre la mortalidad infantil. No es algo exclusivamente de la atribución en este caso, del municipio. Entonces, mi pregunta es si es que de alguna manera han tenido ciertas resistencias por parte de los municipios para cumplir este tipo de objetivos. Y por último, respecto a, ya en el tema educativo y a incentivar, bueno, proveer incentivos contra una prueba estandarizada, ¿no? Ahí usted mostraba que han tratado de ajustar cierto gaming behavior, ¿no?, por el lado de que asistan los mejores niños y o que se dé asistencia técnica a los niños, se favorezca a ciertos niños sobre otros.
pero no sé si también se han tenido este problema del teaching for the test, ¿no? Este problema de que en realidad precisamente porque estás incentivando contra el rendimiento en una prueba, se tiende a preparar a los alumnos durante el año para rendir la prueba, ¿no? Y se dejan de lado ciertos contenidos de la currícula. No sé si han tenido ese problema, no sé si se lo están controlando de alguna manera. Gracias. Muchas gracias. Yolanda Cabrera, de la Secretaría Nacional de Planificación Ecuador. Mi pregunta es para Natalia. Muy interesante la información que nos presentas. Entendería que las encuestas son información mucho más cualitativa, ¿verdad? Al ser de percepciones. ¿Qué nivel de relacionamiento hay con evaluaciones más cuantitativas para ver el tema de cumplimiento real de la política? Y no sé si de pronto han tenido algún resultado que es contrapuesto entre estas dos y cuál es el tratamiento que se ha dado y cómo retroalimentan el tema de la política en estos dos casos. Si hay una pregunta más al frente aquí. Eddie Ampie de Nicaragua, con el señor Holanda. No sé si fue que no entendí, pero en esa ley hubo una idea de tratar de incentivar a los municipios que cumplían con los parámetros. Evidentemente, los que no cumplían más bien perdieron en ese juego. Pero el problema, digo yo, ¿qué pasa con algunos o qué contempla la ley para algunos tipos de municipios que siempre van a quedar excluidos? Entonces, se convierte, en vez de una política de inclusión, una política de exclusión, porque puede darse el caso que un municipio, porque el alcalde no sirve, porque no tiene capacidades, por lo que sea, el hombre siempre va a perder en vez de ganar. Entonces digo yo, ¿qué es lo que contempla la ley para tratar de ver, pues, para que todos los municipios realmente vayan caminando? Porque la política no es incentivar, en realidad lo que se espera es que todo el mundo comience a caminar y el municipio en general comience a desarrollarse. Tal vez nos ayude un poco a aclararnos el tema. Muy bien, ¿podemos empezar con Natalia? Bueno, muchas gracias. Bueno, primero gracias por las preguntas. Efectivamente, para responder a Natalia, el número exacto, digamos, de planes, proyectos, programas que tiene el gobierno no lo tengo, podría buscarlo y mandarte un correo, digamos. Pero básicamente el ejercicio que se realizó fue ir con cada una de las direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación y con los sectores y darle una barrida completa al Plan Nacional de Desarrollo, y en cada una de las políticas que involucraban a los sectores con los que estábamos reunidos se incorporaban preguntas. Entonces el diseño del formulario fue un ejercicio también muy enriquecedor, porque lo que se hizo fueron mesas de trabajo en los que los sectores sugerían preguntas relacionadas con las políticas que ellos estaban implementando, y en ese sentido, digamos, otros sectores también participaban porque tenían injerencia. Por ejemplo, cito el caso de educación y salud, que pueden tener políticas que van hacia un mismo objetivo. Entonces, en ese sentido es un ejercicio muy enriquecedor y que, digamos, trata de darle cobertura a todo el Plan Nacional de Desarrollo a través de sus preguntas. Entonces, eso es lo que se realiza, digamos, en el caso del formulario. La idea es que las preguntas no cambien mucho para que sean comparables a lo largo del tiempo, pero digamos, si vemos que hay preguntas que no cambian mucho entre levantamientos, pues se opta por no realizarlas en X levantamiento, se incorporan nuevas y lo que se hace es volver a levantar en la siguiente ola. Pero digamos que el formulario sí es producto, digamos, del diálogo entre los diferentes sectores y direcciones técnicas. Adicionalmente, lo que me preguntas de por qué hacerlo global y no más bien sectorial, bueno, como el principal cliente inicial fue Presidencia, entonces se buscaba darle cobertura al Plan Nacional de Desarrollo como un todo. Sin embargo, viendo el ejercicio y, digamos, el presidente lo que hace con esto, pues es la primera persona que recibe la encuesta una vez tenemos los resultados como depurados, y él lo que hace es reunirse con los ministros y
nosotros le hacemos una presentación ejecutiva en la que él comenta, digamos, con los diferentes instancias los resultados. Un ejercicio muy chévere que hemos tenido, muy bueno que hemos tenido, es el diálogo constante con los sectores. Han surgido ideas muy enriquecedoras. Una de esas es con el sector de salud. Ellos cogieron nuestra encuesta y la reproducieron, pero para que fuera representativa a nivel de EPS. Entonces eso es una herramienta que ellos lo que hacen es utilizarla de la manera que a ellos les sirve. Entonces digamos que siguiendo nuestro esquema de preguntas, pues lo que hicieron fue hacerla ahora para que respondiera a las preguntas que ellos se quieren formular. Y respecto a la pregunta que tú me hacías, bueno, principalmente son datos cuantitativos los que tenemos en las encuestas, son simplemente datos exactos. Cualitativamente se acompaña el ejercicio con las noticias, lo que yo comentaba un poco del cubrimiento de medios que se da. Ejercicios interesantes que se pueden hacer con los datos cuantitativos, pues tenemos el microdato y nos podemos hacer ejercicios interesantes de cruzar, digamos, quiénes son las personas que tienen mejores percepciones, quiénes no perciben de manera positiva. Eso se podría hacer y efectivamente un siguiente paso es hacer documentos de política que nos permitan hacer este tipo de cruces y de forma muy rigurosa y pues con todas las herramientas que puede ofrecer la econometría, por ejemplo. Sin embargo, como tú me preguntabas, bueno, ¿y cómo esto ha tenido una incidencia? Entonces, yo te cito un ejemplo en el cual no voy a decir el nombre del ministerio, pero digamos, una política que estaba recibiendo demasiada plata para la publicidad, no estaba encontrando una percepción positiva, es decir, el ciudadano no estaba encontrando que el gobierno estuviera encaminando políticas hacia este producto. En ese sentido, lo primero que se hizo fue reducir el presupuesto de publicidad, pues no estaba teniendo la acogida, y modificar la política de difusión y de comunicación en ese sentido. Entonces digamos que son tipos de ejemplos que yo te puedo citar para donde la percepción, digamos, del ciudadano presenta una brecha muy grande con la acción gubernamental, y ahí es cuando se toman medidas. Eventualmente queremos hacer un diálogo mucho más fuerte con los ministerios para que sigan tomando en cuenta, digamos, este tipo de resultados que son sumamente interesantes. Primeiro, a pergunta do colega do Peru. Realmente em Brasil a competência a nível dos municípios, la competencia a nivel de los municipios se refiere a la educación primaria, de primer grado a octavo grado. La primaria en Brasil es de 8 años. Y los exámenes se hacen en los temas que competen a los municipios, o sea, que en la enseñanza primaria. Y en salud, la competencia básica de los municipios es la atención básica en salud, o sea, la atención prenatal y la atención pediátrica en niños pequeños. Por eso se utilizó como indicador de resultados de la mortalidad infantil para medir el desempeño y la atención básica. En cuanto a los incentivos al producto o al resultado, bueno, ese es un dilema y lo comprendemos como un dilema. Sabemos que el gobernante de turno controla más el producto, pero la idea era enviar un mensaje contundente, o sea, que el producto, que es el que controla el gobernante, debe trabajarse con la perspectiva de los resultados. Y la idea entonces era tomar medidas de manera que el resultado se considerara en base a lo que se controla, que es el producto. En otras palabras, al presentar el proyecto de ley dijimos, no es suficiente construir una escuela o construir una clínica de atención médica. Hay que hacer que los niños aprendan en la escuela y que las madres que van a las clínicas realmente den a luz a niños sanos. Eso tiene su riesgo, pero es un riesgo que hay que correr cuando uno quiere lograr que esos resultados sean prioritarios. Si hubo resistencia, sí. Bueno, después de la ley se dieron cuenta de cómo cambiaron las cosas. O sea, todo eso ocurrió ex post. Hubo muchas críticas después de que la ley se promulgara. Pero la mejor manera de vencer esa resistencia es cuando, bueno, el alcalde se le acerca a uno y uno le contesta: señor alcalde, ¿usted se opone a mejorar las calificaciones de los chicos? ¿Usted se opone a la reducción de la mortalidad infantil? No, entonces quiere decir que no está en contra de la ley. Hay como una resistencia al cambio, no es una resistencia real.
El Mas problema eu del teaching pude for explicar, tests no final da existe, apresentação, pero tem no pude explicar, bueno, referências para quem quiser al olhar final de mais mi os presentación hay detalhes referencias para los que metodológicos da quieran saber criação más dos detalles sobre la indicadores. metodología de la Mas na creación, educação, del o desarrollo de los principal indicadores, pero en exame educación considerado é el o exame no examen segundo ano, principal que es é a el examen alfabetização. en segundo grado, que es Então sobre ali a alfabetización. ideia é que mesmo que exista teaching for La idea tests, es que, é a questão aunque se alfabetizar haga ese a tipo criança, de a gente acha enseñanza de que teaching for não existe tests, bueno, dúvida a la hora de que enseñar a los niños a há leer y um escribir, teste que obviamente verifique no se a queda duda criança de que está un alfabetizada examen ou não, que vale a pena verifique mesmo si el caso niño de se ha alfabetizado o no se ha teaching for tests. alfabetizado, vale la pena, Na aunque se questão haya da, hecho da, ese teaching do for colega da tests. Nicarágua, En a cuanto a lo que dijo preocupação el com os colega de perdedores Nicaragua, la existe. preocupación con quienes pierden, Mas aí é aquela coisa, por quienes pierden quando es patente, es real, os pero retornos são altos, que é o cuando caso, melhorar a el educação, rendimiento melhorar a es saúde, elevado, tem que o assumir sea, que es alguns una riscos. mejoría en la Existe uma salud y en la preocupação educación, bueno, hay que em arriesgarse. que o governo deve dar apoio Existe la mais inquietud forte de aos que el municípios gobierno que debería estão apoyar perdendo. más a los Existe também algo que o municipios governo, na minha que opinião, están está fazendo de perdiendo. forma Hay algo que el insatisfatória, gobierno también que é está uma maior haciendo comunicação, mal, a mi ver, não só com que os es governantes, que mas hace com falta a comunicarse população más, dos no municípios solamente que con los estão gobernantes, perdendo. sino con la E población de los colocar, municipios que olha, están perdiendo município recursos vizinho, y nas decirles, mesmas vean, condições el municipio de La Par, econômicas, que tiene las mismas geográficas, condiciones climáticas, económicas y está geográficas y avançando climáticas que ustedes, na está educação e na progresando saúde, en e aqui educación y vocês salud, não mientras que estão. ustedes no. Como um mecanismo de pressão sobre os governantes. Eso se puede utilizar como a mecanismo de aplicar melhor presión para os que los recursos. gobernantes E aí utilicen fica a mejor los questão. recursos. Mesmo nos Y municípios que estão perdendo, entonces surge un tema, incluso ¿quién en está los perdiendo? municipios porque a, que están perdiendo. ¿Quién está perdiendo? Porque la población ya o se desempenho estaba na educação perjudicando, porque el desempeño em saúde, en educación y en questões salud, básicas, que son temas básicos, obrigações que fundamentais son dos obligaciones municípios, fundamentales não de los estava municipios, sendo atendida. no Quem se está estaban perdendo atendiendo agora é o correctamente. prefeito que recebia o dinheiro ¿Quién tiene que e perder não ahora? aplicava Bueno, de el forma, alcalde que talvez, recibe el adequada dinero nas y necessidades no lo básicas. aplica, no lo Mas é uma invierte preocupação adecuadamente importante. para suplir Como necesidades básicas. evitar Pero hay una que preocupación os ahí municípios, importante, o sea, ¿cómo se hace para por má gestão, evitar ou que los a municipios, princípio, por mala governantes não administración tão o por qualificados, contar con a gobernantes que no população está están muy perdendo. calificados, Então, isso não é perjudiquen a la desejado. población? Es Tem algo que que haver uma queremos preocupação evitar. de Por lo amor, tanto, maior suporte técnico debemos aos proporcionar más municípios, um maior apoyo técnico a los esclarecimento da municipios população, y también que aclarar elas têm información direito, a la né? población Não y só darles ter mais a recursos entender nos que ellos seus tienen municípios, el mas derecho de fundamentalmente, recibir eles têm recursos direito de a los melhores- municipios, pero también a melhores y resultados, principalmente né? tienen Como eu derecho falei, a recibir quando a resultados gente desenhou mejores. Como inicialmente, dije a gente queria colocar teto anteriormente, nos ganhos, al diseñar la a ley gente quisimos que é poner economista, un que é techo técnico, máximo. Nosotros é uma coisa que eu aprendi somos é que economistas, somos a gente técnicos. pode até y discordar, mas a gente tem que respeitar a algo que leitura aprendí es que política, podemos no que às vezes a gente estar não de consegue acuerdo con la perceber. lectura política, pero E a tenemos decisão que política do governador foi não. respetarla. Y la decisión política del tem gobernador que ser fue que no se a podía regra imponer pura, un e nós máximo, un temos que techo. realmente dar Él dijo que choque teníamos que quedarnos con la de regla sinalização pura em y relação tenemos que aos realmente governantes, mandar mas é uma una señal preocupação importante válida. a los gobernantes, pero sí es una preocupación válida. Bueno, ya estamos a la hora. Quisiera agradecer a Natalia y a Marcos y a Rodrigo por compartir esas nuevas ideas que podemos seguir experimentando. Quisiera también recordarles que a la 1 tenemos la segunda sesión de ponencias y después de esa sesión pueden votar para las ponencias de preferencia. De volver a tiempo a la 1, como estamos corte de tiempo en el horario del día de hoy, y de aprovechan de la feria de conocimiento que tenemos afuera para seguir aprendiendo de las diferentes experiencias. Muchas gracias a todos.